hermanos abran la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 8. Y dice la escritura: en esto es glorificado mi Padre, palabras del Señor Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Palabra central: que llevéis mucho fruto. Hoy predicamos la palabra de Dios, mis hermanos, bajo este título de Dios habla sobre los frutos. Y es que todos los seres humanos tenemos que dar fruto de una u otra forma. Hay que trabajar, es lo primero que nos dicen todos. Hay que estudiar, hay que prepararse. Todo eso son frutos. Cuando tú estudias, te gradúas, das frutos. Cuando trabajas y te pagan un sueldo, estás dando fruto. Igualmente Dios pide en la vida espiritual frutos para Él, pero los frutos de Él, como nos va a enseñar. Hoy Dios nos habla, mis hermanos, lo que dice la Biblia. No todo, pero sí la parte central que necesitamos aprender acerca de los frutos. Y empieza entonces el Señor Jesucristo diciendo que el Padre es glorificado cuando nosotros llevamos mucho fruto. ¿Qué quiere decir eso? Que le estamos dando la gloria a Él, porque todo lo hacemos para Él, porque Él es nuestro creador. Y dar frutos demuestra, mis hermanos, que somos discípulos, estudiantes de Jesucristo. Vamos a ver el primer fruto. El primer fruto que predicó el Señor es el arrepentimiento. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Son palabras de Juan el Bautista. Recuerden ustedes que Juan bautizaba con un bautismo que él mismo llamó de arrepentimiento. Pero detrás de mí, dice Juan, viene el Señor, viene el Rey de Reyes y Señor de Señores, alguien del cual yo no soy digno ni de atarle sus sandalias. Hermanos, el Señor vino a enseñar como nadie. Él también, su primera palabra enseñada en este mundo fue arrepentíos. De manera que el primer fruto que señala el Señor hoy es arrepentimiento. ¿De qué? Pues cuando no conocemos a Dios, estamos en el mundo, estamos sin Él, pues obviamente nuestro fruto no es para Él, no es un buen fruto, estamos mal, no tenemos conciencia de lo que hacemos, entonces debemos arrepentirnos de todas esas cosas en el proceso en el que el Señor nos lleve. Muy bien, por eso entonces decimos que el primer fruto es arrepentirse. ¿Qué es arrepentimiento? Recuerda que hemos estudiado que es cambiar de forma de pensar. Cuando tú haces las cosas y después entiendes que están mal hechas, cambias tu manera de pensar. Finalmente lo que hacemos es volverle la espalda al pecado y darle la cara al Señor. Mateo 3, del 7 al 9, habla del bautismo de arrepentimiento, el cual estábamos señalando al principio. Dice: al ver, ¿quién? Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. ¿Por qué esa expresión? Porque él sabía que no era de corazón que se estaban bautizando, porque ese bautismo era para arrepentimiento y él sabía que no era verdad. Alguien les dijo que de esa forma se salvaban y ellos hicieron, hermano, la fila para ser bautizados. ¿Quién nos enseñó, dice Juan, a huir de la ira venidera? Hermanos, vimos que el fruto que sí daban ellos, los fariseos y los saduceos y los intérpretes y todos aquellos que eran religiosos, el fruto de ellos era la hipocresía. Lo vamos a ver más adelante, el Señor nos va a hablar también de eso. No todos se arrepienten de corazón. ¿Qué significa esto? Que hay muchas personas las cuales dicen me arrepiento, pero realmente es una frase, no es dicho de corazón, no hay arrepentimiento, es una falsedad. Ese es el gran problema de vivir una vida mediocre espiritualmente, que no buscamos realmente el verdadero arrepentimiento. La Biblia dice que el verdadero arrepentimiento nos lo concede Dios, y es en reunión con Él, hablando con Él, en comunicación, en comunión con Él, que nosotros pedimos que Él nos deje arrepentirnos.
Si tú no le pides a Dios que te deje arrepentirte, va a ser difícil. La Biblia habla de que Él endurece a muchos. Que Dios tenga misericordia y no nos endurezca a ninguno. Por eso hay que hablar con Él. Y no simplemente, hermano, decir una frase por decirla como los sacerdotes de la época, a quienes tildó Juan de generación de víboras. Avancemos entonces. Haced pues frutos dignos. El tema no es hacer frutos diciendo cosas, sino que sea digno. Y digno de arrepentimiento es algo que realmente salió del corazón. No habrá fruto de arrepentimiento si este no es genuino. Te lo repito. No habrá fruto de arrepentimiento si este no es genuino. Estaremos dando otro fruto que se llama hipocresía. El verso 9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No estimó, hermanos, Juan, que ellos le dijeran disculpas. Él les dijo, no me digan que son hijos de Abraham, porque eso no les va a servir de nada. Abraham sí tenía fe, era el padre de la fe, pero eso no indica que por ello sus hijos, o sea, estas personas, no tienen que demostrar a Dios sus frutos. Sí hay que hacerlo. Hay muchas personas en el mundo que piensan que no se tienen que arrepentir de nada. Estamos hablando del fruto del arrepentimiento. Muchos se van a la tumba diciendo no me arrepiento de nada. Tristemente, estuve mirando el testimonio de un cantante llamado Freddie Mercury, un hombre de una fama muy grande en el medio de la música inglés, un hombre muy famoso de una orquesta llamada Queen, una banda que realmente pues fue muy famosa y él fue un ídolo, pero este hombre tenía problemas, era homosexual, fue contagiado de VIH, de SIDA, y en su enfermedad, hermanos, que fue terrible porque este hombre sufrió muchísimo. Era una enfermedad, inclusive en esa época todavía. Algunas personas que tenían la moral alta, pues lo despreciaron por esto que él hizo y por haberlos realmente confundido a todos, porque él se quedaba callado y no decía nada. Cuando lo frenteó, digamos así, la parte comercial y la parte publicitaria acerca de su enfermedad, pues él lo único que dijo fue, no tengo nada de qué arrepentirme. Y así se murió. Mucha gente piensa, hermano, que Dios ama a todos, que no importa lo que la persona haga, que si somos buenos y no robamos ni matamos, pues que ya, que con eso es suficiente. Y lo que Dios nos dice hoy es que el primer fruto que Él pide es arrepentimiento. Si tú sabes que estás haciendo mal algo, bien, Dios te ayuda, pero hay que arrepentirse. Realmente hay que hablar con Dios y decirle que nos sentimos mal siendo así, que nos ayude y Él nos ayudará. El segundo fruto, dice el Señor, que nos muestra quiénes son los hombres. Es una forma de evaluar a las personas. Mateo 7:19 nos dice, por sus frutos los conoceréis, dice el Señor Jesucristo. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? A mucha gente se pregunta, ¿cómo sé yo si alguien es bueno o es malo? ¿O es un hipócrita y me está mintiendo? ¿O es una persona que me dice y me enseña cosas falsas? El Señor nos dice, mirad sus frutos. Fácil. Es imposible dar algo bueno si yo soy malo. Una evidencia, hermanos, escuche esto, de tener al Señor Jesucristo en nuestro interior es, hermano, precisamente lo que conlleva al cambio exterior. ¿Qué está diciendo, pastor? Bueno, cuando tú recibes a Cristo, si realmente lo recibiste, no vuelves a ser el mismo. Y obviamente el Señor primero va de adentro hacia afuera, pero el exterior también se nota. Segunda de Corintios 5:17 dice que somos fruto nuevo. Estamos hablando de frutos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es un fruto. Las cosas viejas pasaron, fruto viejo. He aquí todas son hechas nuevas.
el Señor te hace nuevo. A veces, hermanos, dar fruto cuesta, porque cuando nosotros tenemos a Cristo y cambiamos por fuera, el mundo no nos acepta. Primera de Pedro 4, desde el versículo 4 nos dice: a estos, hablando de los hombres, hermanos, que están por fuera y que no entienden las cosas de Dios, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Qué quiere decir eso? No aceptan que nosotros no nos vayamos con ellos a hacer lo que antes hacíamos y ellos siguen haciendo. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿A quién? A Dios. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Es necesario, mis hermanos, el arrepentimiento. Es necesario dar frutos dignos. Es necesario, mis hermanos, que nosotros realmente pongamos nuestro corazón en darle los frutos a Dios. El fruto, dice el Señor, depende de la condición del alma. Tú no puedes dar algo si no tienes por dentro lo necesario. Mateo 7:17 dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Lucas 6:45 nos dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Esos son frutos, lo bueno y lo malo. Porque de la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. Eso se llama fruto de labios. ¿Cuáles son los frutos que están dando las personas con sus labios? ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que dices? ¿Maldices todo el tiempo o bendices? ¿Hablas bien? ¿Hablas mal? ¿Bendices a la gente? ¿De qué tesoro estás sacando? Jeremías 15:19, hermanos, nos muestra al profeta Jeremías, que es aconsejado por el mismo Dios. Le dice: por tanto, así dijo Jehová, le dice al profeta, si te convirtieres, mira, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacar, ¿qué es entresacar? Escoger y sacar lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Qué maravilla de consejo. El Señor que nos conoce sabe y le dice: Jeremías, saca lo bueno, no saques lo malo. Tienes dos tesoros ahí. Uno está luchando para expulsar lo que es lo malo. Arrepiéntete todavía de eso. Toda la vida, hermano, que nos lleve, a nosotros estaremos aprendiendo cómo eliminar lo malo y Dios estará limpiando, informando nuestro corazón. Mateo 15, versículo 11 nos dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, que son las palabras, esto contamina al hombre. Una vez más nos habla Jesús del fruto de labios. ¿Qué estamos diciendo? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, dice el Señor, o sea, de tu mente, lo que tienes por dentro. Y esto es lo que contamina al hombre. Fruto. Seguimos mirando cómo se da fruto. ¿Cómo evalúa, hermanos, el ser humano a otro por el fruto? Todo está en la evidencia, en lo que damos a entender y mostramos. El cuarto fruto dice que es la hipocresía. Qué terrible, hermano, que hablemos hoy de hipocresía como un fruto, pero es la verdad. El fruto del hipócrita. Hay gente mostrando frutos buenos, pero no son verdad. De eso sí que está lleno el mundo. Y ese engaño le hace daño al que está engañando y al que va a engañar. Por eso el Señor dice que hay que tener cuidado y por eso Él nos advierte: por su fruto lo vas a conocer. Pero si esa persona también engaña, haciéndonos creer que Él es realmente bueno y es por dentro muy malo, entonces el Señor nos avisa que hay hipocresía. Mateo 7:18 dice: no puede, es imposible que el buen árbol dé malos frutos, ni es posible que el árbol malo dé frutos buenos. Es imposible. Si alguien lo quiere tapar, algún día y de alguna forma se va a saber. Mateo 23 del 1 en adelante dice, y es que Jesús acusa a los escribas y fariseos.
Dice el Señor: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés, o sea, en lo que enseña Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. En lo que enseñó Moisés es que ellos son especialistas y especializados. Así que todo lo que os digan, le está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos, que guarden, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué tremendo, ahí no hay fruto. Esto es hipocresía. Yo decir algo y no hacerlo es ser hipócrita. Estoy engañando. La gente cree que yo lo hago y no lo hago, o lo hago mal. El Señor lo que dice es: todo lo que ellos digan, porque se sentaron en la cátedra de Moisés y Moisés dijo la ley, está bien la ley, pues háganlo, pero no hagan como hacen ellos, dice, que dicen y no hacen. Que Dios nos ampare a todos, hermanos. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Mira, la enseñanza era que la gente llevara las cosas que ellos mismos no hacían. Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlos. Qué tremendo. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, o sea, los frutos para ellos, no los frutos de Dios. Vamos a entender bien ese concepto. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Qué son las filacterias? Hermano, los judíos cuando oran tienen las filacterias, que son como unas especies de lazos que se lo ponen en el brazo derecho, y ahí viene una cajita con los salmos, y lo mismo que se ponen en la cabeza. Cuando tú ves, por ejemplo, en el muro de las lamentaciones, que ellos mueven la cabeza y que tienen aquí encima una cajita, esas son las filacterias, en la mano derecha y en la frente. Es que ellos tienen las filacterias. Y dice que ellos extienden los flecos de sus mantos para que los vean. Cuando nosotros oramos, dice el Señor, nos metemos, hermano, en oración en el secreto al Padre, que no nos oigan, que no nos vean, porque soy un hipócrita si yo lo que busco es que me vean. Es claro, hermano, el concepto que el Señor nos dice sobre la hipocresía. Esas personas aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Esos son frutos, vamos entendiéndolo desde ya, que la gente da para sí mismo. Pero lo que Dios nos enseña hoy es acerca de los frutos de Él. Los frutos de Dios son distintos. El quinto fruto, mis hermanos, nos dice: el fruto de cada uno determina su fin. El fruto que tú tengas, sea bueno, sea malo, como hemos hablado ya, si alguien tiene el fruto de la hipocresía, no ha buscado a Dios para que lo ayude, no se ha arrepentido, tiene un corazón donde muestra lo malo, ese fruto es el tuyo. Pero si hay alguien que tiene el fruto que es de Dios, eso determinará tu fin. Mira, Mateo 7:19 habla del mal fruto. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Creo que se explica a sí mismo. Echar en el fuego, tú ya sabes qué significa. Mateo 3:10. Y ya también el hacha, dice la Biblia, está puesta a la raíz de los árboles, que son los que deben dar fruto. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Qué terrible, hermano. El fruto de cada uno determina su fin. Salmo 73:17 en adelante, y leo la Nueva Biblia de las Américas, nos habla del fin del malo. ¿Cómo va a terminar entonces un malo? El Salmo 73 es un salmo donde el mismo salmista se cuestionó si hacía lo bueno, porque él veía que él hacía lo bueno y los demás no, y los demás les iba bien y a él no. Él se cuestionó, pero mira qué hermosa enseñanza. El Señor le mostró a él lo que le va a pasar al malo. Hasta que entré en el santuario, dice el versículo 17 de este Salmo 73, en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. ¿De quién? De los malos. Ciertamente tú los pones en lugar resbaladizo, le dice el salmista a Dios, los arrojas a la destrucción.
cómo son destruidos en un momento. Mira, son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Qué horrible, hermano. Busquemos mejor dar buenos frutos. Podemos hacerlo. Estamos a tiempo. Que Dios nos ayude. ¿Cuál es el fin del justo entonces? Hoy vamos a leer una versión muy hermosa que es la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Salmo 73 también, pero desde el versículo 23. Sin embargo, dice el salmista, todavía te pertenezco. Qué bueno pertenecerle a Dios. Me tomas de la mano derecha, quiere decir, Él me guía. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Este es el que da buen fruto. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Es la verdad, hermanos. Allá arriba tenemos a Dios y lo tenemos todo. Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Qué hermoso. El versículo 26 dice, puede fallarme la salud y debilitarme mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Qué hermosa frase. Poder decir Dios es mío por los siglos de los siglos. Los que lo abandonen, los que dan mal fruto, perecerán. Porque tú destruyes a los que se alejan de ti. Ten cuidado, hermano. En cuanto a mí, dice él, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Dar testimonio. El punto número 6. Vamos a hablar del fruto que habla el Señor de el reino de Dios le será dado, escucha esto, a aquel que le dé a Dios los frutos de él, lo que hemos querido, hermano, enfatizar en este estudio. El Señor busca frutos, sí, pero que tú le des el fruto de él, no el tuyo, porque hay gente, hermano, que piensa que ha hecho un gran ministerio, que ha hecho cosas realmente preciosas, pero no las hizo para Dios, las hizo para Él. ¿Cómo hago yo para conocer eso? Míralos, por ejemplo, hay gente que predica, hermano, y muestra al mundo su publicidad y el que sale es él y la esposa, pero nunca sale Dios, solamente salen ellos. Ese es el fruto que yo doy de mí mismo, mi trabajo. Eso es como si yo fuera el gerente de una empresa y me enriqueciera. Fue el fruto que yo di trabajando mucho. Amén. Pero es mi fruto. Hoy estamos hablando de los frutos de Dios. ¿Le diste a Dios esos frutos de los que estamos hablando? ¿Quitaste la hipocresía? ¿Lograste arrepentirte? ¿Buscaste a Dios para que te ayudara y te arrepintieras de corazón? Hermanos, es diferente. Dar fruto en este mundo nos mandan a todos. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que progresar, tenemos que dar dinero, tenemos que pagar cuentas. Eso es dar fruto. Pero de lo que Dios está hablando hoy es, denme fruto a mí, dame tú los frutos que yo estoy pidiendo, no los que tú crees que debes dar. Hacer cosas grandes en esta tierra es el fruto del mundo, pero hacer cosas grandes en el tesoro del cielo es el tesoro de Dios, no del mundo. Mateo 21:43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿A quién se los quitó? A aquellos a los que se les entregó la labranza, la responsabilidad, hermano, de sacar adelante las cosas y se quisieron quedar con todo. Mateo 21 nos habla, hermanos, de los labradores malvados, aquellos a los que se les dio responsabilidad y se quisieron quedar con todo. Si tú miras detenidamente la historia de los saduceos y de los fariseos y de los hipócritas de la ley, ellos querían quedarse con las riquezas del templo, con lo que daba la gente. Ellos robaban al templo, robaban y se quedaban con las cosas, pero se suponía que lo hacían para Dios. Realmente no lo hacían para Dios, lo hacían para ellos. Por eso Dios dice, les quito todo lo que es mío, porque se lo voy a dar a alguien que produzca los frutos para mí.
Mira qué hermoso, qué interesante. Los labradores malvados, cada cual con discernimiento los puede identificar. El fruto número 7, dice la palabra que son los frutos de justicia. Eso los da solo el Señor. Mira, 2 Corintios 9:10 dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Los frutos de justicia no son los míos, no son mis frutos. Lo que yo pienso que debo hacer es lo que Dios hace que yo dé. Vuelvo a leerte. 2 Corintios 9:10, debe quedar muy claro este concepto. El que da semilla al que siembra es Dios, y pan al que come es Dios. Proveerá y multiplicará que mi sementera y aumentará mis frutos de mi justicia. Cuando yo doy frutos de justicia, no son para mí, son para Dios. Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Los frutos de justicia no los puede dar sino nuestro Señor Jesús. Hermanos, el octavo fruto, el amor, el fruto del amor. Primera de Pedro 4:8 nos dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Este es un fruto que al mismo tiempo es un arma, una herramienta, porque cuando tú amas, el simple hecho de amar borra multitud de pecados. ¡Qué fruto tan maravilloso! Mira lo hermoso que es. El versículo 9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Hospedaos? ¿Qué significa hospedaos? Hospedarse significa en la raíz griega philos, que es amor, o sea, es lo mismo. Gálatas 5:22-23 nos dice, hablando de los frutos del Espíritu Santo, hermanos, es un fruto el amor, mira qué fruto tan tremendo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra ellos, contra tales cosas no hay ley. Escucha esto. Los 9 dones del Espíritu Santo sabemos que los otorga Él. Son frutos también de lo que Dios quiere. El fruto del Espíritu de Dios, el número 1, es el amor. Porque la palabra también nos instruye que un día pues tendremos o tenemos esperanza, tenemos fe y amor. Son 3, pero de ellos 3, el amor es el mayor. Un día no necesitaremos la fe porque estaremos viendo al Señor y todas sus promesas. Esperanza no, porque llegará ese día. Ya ni espero ni tengo fe porque ya lo tengo todo. Pero el amor lo necesitaré para siempre. Hermoso fruto. Lo dejamos al final, el número 8. Mis hermanos, los frutos, el trabajo, todo el mundo se esfuerza. Estamos llegando al final de un año y la gente evalúa su trabajo. Le hacen un balance a las empresas. Todo el mundo mira qué dio. Sí quedó algo de todo ese esfuerzo, de todo ese trabajo. Muchos contadores en este fin de año están con mucho trabajo, mirando si todo lo que se hizo en el año sirvió para algo, si algo quedó. Después de semejante esfuerzo, ¿dimos algo? Nosotros también, aunque no estamos en ese ramo comercial, sino en el espiritual, también debemos evaluarnos. ¿Qué fruto le dimos a Dios? Porque escucha de nuevo, Dios pide que tú le des los frutos de Él, no los tuyos. Si tú llegas al final a la conclusión que tú trabajaste mucho, hiciste un esfuerzo grande, ganaste mucho dinero, hiciste cosas maravillosas, pero los frutos de Dios se quedaron atrás, ten cuidado. Lo que Dios nos dice hoy es que tenemos que dar fruto, porque en esto, dice el Señor, es glorificado mi Padre. Mis hermanos, que Dios los bendiga, y si el Señor nos permite, nos da la vida, estaremos una vez más en nuestro primer, hermano, mensaje de domingo del mes de noviembre. Que Dios te guarde y te bendiga.